A partir de este momento comienza Curiosidad Oscura, donde lo inexplicable no es solamente ficción. Ahora es momento de entrar en ambiente. ¿Cuál sería tu reacción al ver un objeto volador no identificado en el cielo? Más aún, ¿cómo sería que miles de personas lo estén viendo al mismo tiempo que tú? Y no solo eso, imagina que este evento es transmitido en televisión en vivo, ya que se supo de él antes de que sucediera. Increíble, ¿no? Esto es solamente el inicio de lo que se convertiría en una de las historias más increíbles de Chile y cómo una sociedad desconocida de seres avanzados se instaló en una isla que hasta el día de hoy no ha podido ser localizada, y el único testigo de su existencia es una persona que fue curada de cáncer en ese misterioso lugar con tecnología súper avanzada. Te doy la bienvenida a Curiosidad Oscura, episodio 23. Extraterrestres en el mar de Chile. El fenómeno de la isla Friendship. Hola de nuevo a cualquiera que esté viendo y escuchando esto en cualquier parte del mundo. Estoy muy feliz de estar con ustedes en un episodio más que ha sido definitivamente algo de lo que he querido hablar desde hace tiempo. Yo estoy fascinada con el tema de la isla Friendship porque tiene muchos detalles y testigos que de primera mano tuvieron algo que ver con esta sociedad, esta isla de misterio. Y antes de comenzar de lleno, te pido por favor que no olvides darle like al video. Eso lo aprecio mucho desde el fondo de mi corazón y compártelo en tus grupos de chat porque todo esto me ayuda a llegar a más gente. Ahora sí, amigos, comencemos con este súper tema del día de hoy. Es un poco complejo hablar de la isla Friendship, aunque muy interesante la verdad. Vamos a comenzar en los años 80, la época donde este fenómeno se hizo conocido en Chile. Aunque, al parecer, la existencia de esta isla va más atrás en el tiempo, por ahí de la década de 1950, pero en otra parte del mundo, cerca de Europa. Ya sé, eso suena un poco confuso. ¿Cómo es que una isla se hace conocida en Europa en los 50s y décadas después en Chile? Exacto, ese es el extraño misterio que rodea este fenómeno. Entonces, Chile en la década de los 80s, esa época en donde las redes sociales no existían y por lo tanto algunas personas para pasar el rato solían comunicarse a través de radio. Dentro de estos aficionados a la radio había un subgrupo llamado los 11 metristas que utilizaban cierto tipo de banda y frecuencia en sus comunicaciones y por eso eran llamados así. Dentro de los 11 metristas estaba nuestro primer personaje, el señor Octavio Ortiz, que era un agente comercial de día y que por las noches disfrutaba de encender su radio y participar en pláticas, de la misma forma en la que hoy nosotros tenemos grupos de amigos y chats, pero con un radio en aquel entonces. Y así es que Octavio hacía amigos y vendía sus productos por este medio de vez en cuando. Todo normal hasta aquí. Hasta que una noche de 1984 enciende su radio y su señal es interrumpida por el capitán de un buque en el sur de Chile llamado Héctor, quien muy alarmado le dice a Octavio que pertenece a las Fuerzas Armadas de Chile, más específicamente a la Marina, y que en ese preciso momento estaban frente a un fenómeno ovni. Muy agitado le sigue explicando que están viendo una luz brillante flotar frente a ellos y que dicha luz había paralizado todos los aparatos electrónicos y funcionamiento de su barco. Más aparte, esta luz brillante estaba provocándoles ceguera y severas quemaduras en la piel a los tripulantes. Hasta este punto quiero pensar que como nada en su barco estaba funcionando, lo único que pudieron usar fue el radio y Octavio fue la primera persona que pudieron contactar para avisar lo que estaba pasando en el mar. Y es así que el capitán Héctor le dice a Octavio que necesitan contactar y recibir órdenes de una base del norte de Chile porque literalmente no sabían qué hacer. Era la primera vez que se estaban enfrentando a algo parecido. Octavio en ese momento lo que se le ocurre es que puede redirigir la señal de radio hacia la ciudad de Santiago y de ahí ellos hacer contacto con el norte. Hasta este punto es todo lo que él podía ofrecer. Mientras trataba de conectar la señal de radio de Héctor,
Octavio escuchaba a través de la radio los gritos de desesperación de la gente y cuando tuvo oportunidad, Héctor le contó lo que había sucedido. Prácticamente ellos estaban en el mar. De repente, esta luz brillante pasa sobre el barco por arriba a muy baja distancia y en ese momento todo el barco se apagó y dejó de funcionar, al mismo tiempo que los tripulantes comenzaron a quejarse de quemaduras graves y de no poder ver. Es aquí donde Héctor hizo la comunicación por radio y es así que una vez que Octavio los ayuda a comunicarse con su base en el norte de Chile, le promete al capitán contactarlo al día siguiente para saber cómo es que terminó toda esta situación, pero pues entre la rutina y sus actividades diarias se le complica hacer contacto con Héctor. Pasan unos días y lo intenta contactar, pero no tuvo éxito, así que decide hacerle un mensaje radial, que es algo así como dejarle un mensaje con alguien más y esa otra persona lo pasa. Octavio ya no logró hacer contacto directo con el capitán Héctor a pesar de que lo intentó muchas veces, pero Héctor sí le dejó un mensaje a él. Le pidió que por favor olvidara la conversación de aquella noche, que lo que había escuchado a través del radio no debía de saberse porque su puesto corría peligro si se llegaba a saber la realidad de lo que había pasado y que simplemente hiciera como que todo esto que escuchó jamás sucedió. Y bueno, pasa el tiempo, Octavio conoce a otra persona llamada Alberto, el cual trabajaba para el Instituto de Geografía de Chile y escuchen esto. Por si acaso Octavio no estaba seguro de lo que había escuchado esa noche, esta persona, Alberto, le comentó que también había estado ahí esa noche y que lo mismo que le pasó al barco de Héctor también le había sucedido a él. Y que aparte de que todos sus aparatos se dañaron, otros instrumentos de investigación que había instalado en las islas de alrededor desaparecieron completamente. Y no solamente eso, sino que Alberto sabía que el capitán Héctor había sido dado de baja por la Marina por haber expuesto la situación de aquella noche a través del radio en transmisión abierta, como el caso de muchos otros trabajadores de la Marina en diferentes partes del mundo. Fue silenciado y afectado de manera permanente simplemente por no saber cómo reaccionar ante aquel incidente y querer solicitar ayuda. Y bueno, es a partir de aquí que Alberto y Octavio comienzan a tener comunicación constante a través de la radio. Alberto, entre pláticas, menciona que su situación económica estaba mejorando debido a que aparentemente unas personas americanas acababan de instalarse en una isla en el sur de Chile y le estaban pagando muy bien por simplemente recoger equipos electrónicos desde la ciudad de Puerto Montt y llevárselos hasta donde ellos estaban. Decía que estas personas habían comprado la isla, que eran muy altos y rubios con apariencia de curas y que pusieron a su isla el nombre de Friendship. Y no solo les llevaba electrónicos, también transportaba desde el pueblo hasta la isla a personas que habían sido contactadas por esta comunidad de Friendship. Básicamente Alberto les servía como transporte. Lo que le pedían que llevara es lo que él hacía y por esa acción le pagaban muy buen dinero. Y eventualmente Octavio también logra hacer contacto con un habitante de esta isla que se hacía llamar Ariel. Todo esto recuerden a través de la radio y es aquí donde comienza a darse cuenta que ellos no son personas comunes. Se da cuenta que de la manera en la que se expresan, el conocimiento que transmiten es muy diferente e incluso muy avanzado a la que se conocía en ese entonces. Su acento en español era neutro, muy propio, y tenían amplio conocimiento en matemáticas, física, pero sobre todo en medicina. También en las conversaciones que tenían hablaban sobre el apocalipsis, sobre temas extraterrestres y decían que ellos pertenecían a una comunidad científica que fue creada en Estados Unidos en los años 70. Cuando les preguntaban por su origen, decían que tenían madres terrestres pero que pertenecían a la humanidad. Imagínense esto, estar teniendo una conversación con seres que tienen conocimiento avanzado y que te digan eso. Creo que de inicio yo pensaría que de verdad no son un ser humano promedio. Tal vez el resultado de algún experimento entre humanos y seres de otro planeta quizá. Bueno, Octavio en sus conversaciones radiales tenía contacto con mucha gente, recuerden, que era una comunidad de personas que utilizaban el radio para socializar y platicar. Aquí entra una de las personas más importantes en este caso tan impresionante, una de las personas que más detalles ha brindado sobre la existencia,
prácticas y conocimientos de esta comunidad. Su nombre es Ernesto de la Fuente y me da mucha emoción hablarles de esta persona. Ya entenderán por qué más adelante. Él era un ingeniero en mecánica y productor de televisión que eventualmente en su vida decidió dejar su carrera en la televisión para moverse permanentemente a la localidad de Kemchi, que se encuentra en el archipiélago de Chiloé. Y debido a que esta zona donde ahora vivía era muy remota, decidió instalar un equipo de radio en su casa y entrar en este mundo de las comunicaciones radiales. Él conectaba con personas que estuvieran utilizando su misma frecuencia en la radio y así conocía gente. Ernesto conoció por este medio también a Alberto y al igual que él, logró establecer posteriormente una comunicación con esta congregación de personas que Friendship y fue más allá de solamente radio. También lo hizo eventualmente de manera física. Y es que Alberto también entre pláticas le llegó a contar a Ernesto la manera en la que estaba haciéndose de buen dinero debido a que trabajaba para estos curas, entre comillas, que recuerden, Alberto lo que hacía era transportar mercancía electrónica y personas hacia la isla. En ese entonces Alberto le contó también que los dichosos curas de la isla estaban ahora interesados en comprar ganado. Lo curioso es que estaban comprando vacas, pero en particular un tipo de vaca que era poco productiva, por lo tanto poco conveniente para venderse. Pero estas personas, entre más flacas y desgastadas veían a las vacas, más se interesaban por ellas, y en esas condiciones las compraban y a un precio alto, de hecho. Esto se le hizo raro a Ernesto, pero se interesó aún más, así que a través de Alberto es que logra conectar con los integrantes de la isla. Entre las muchas cosas que dio a conocer más adelante Ernesto, una de ellas es que aquellos seres tenían nombres de personajes bíblicos como Ariel, Miguel, Rafael, que ya simplemente estos que acabo de mencionar son los nombres de algunos arcángeles. Y ya de inicio se me hace interesante esta parte. Y también él quedó sorprendido la primera vez que los vio en persona, porque como ya lo había dicho antes, eran personas muy rubias y muy altas, pero sobre todo, al estar cerca de ellos, transmitían mucha paz. Este es otro punto bien importante porque las civilizaciones y seres de otros planetas que tienen una frecuencia vibratoria más elevada siempre van a transmitir paz e incluso en ocasiones irradian esta luz brillante y hablan con mucha calma, pero en fin. Es otra comparación que me llega a la mente y algo que ya es como una indicación de lo avanzados que son también espiritualmente. Regresando al tema, Ernesto en esta primera interacción que tiene con las personas de la isla les comenta que las vacas que están comprando están en mal estado y no les van a servir de nada, a lo que le respondieron que ellos estaban conscientes de eso y que las necesitaban así porque estaban haciendo modificaciones genéticas en las vacas para que pudieran tolerar las condiciones tan duras del sur de Chile. Esta conversación, amigos, se llevó a cabo en los años 80 y el término de modificación genética no era algo conocido todavía. Es decir, este es otro indicador que nos dice lo avanzados que estaban en tecnología también. Y conforme Ernesto tenía más conversaciones radiales con estos seres, notaba más y más cosas. Por ejemplo, la manera en la que se expresaban era muy propia, neutra y con terminologías muy complejas en cuanto a ciencia. En alguna ocasión, Ernesto no pudo evitar preguntarles que quiénes eran en realidad. ¿Y saben cuál fue la respuesta? Ellos dijeron: somos servidores de los servidores del Señor. Y si acaso te preguntas, ¿quiénes son los servidores del Señor? Es simple, son los arcángeles. Ellos se definían como servidores de los servidores del Señor. Tarde o temprano va a tener que haber una comunicación entre seres alienígenas y nosotros. Que esta parte puede ser confusa de comprender debido al sistema actual de creencias formado alrededor de la religión, pero les pido que por un momento abran su mente y dejen a un lado la religión. Si observamos de manera objetiva que estos seres son ayudantes de básicamente Dios, del creador de todo, entonces aquí podemos decir que los arcángeles también, de la misma forma que vemos a otros seres como extraterrestres, ellos tienen el mismo papel. No necesariamente habitan otro planeta, ya que están en todos lados a la vez, y hasta donde yo tengo entendido, son simplemente seres de energía que cuando es necesario
bajan a la Tierra en forma humana y son, digamos, los asistentes de Dios y tienen diferentes tareas o ramas en las que se especializan. Todo esto, de verdad lo digo con mucho respeto y sin ninguna intención de ofender a nadie. Es solamente mi perspectiva sobre ellos porque yo sí creo en los arcángeles, pero no de la manera en la que están representados por la Biblia. Pero bueno, esto se pone cada vez más intenso. Pasa el tiempo y la comunicación entre Ernesto y estos extranjeros es más y más frecuente hasta el punto en que le dijeron que necesitaban de sus servicios y que iban a pagarle por ello. Y bueno, claro que Ernesto accedió. Y su trabajo consistía en lo siguiente. Debía transportar gente desde la terminal de autobuses en Puerto Montt y llevarlos hasta la isla de Chiloé. Gente que venía de hecho de diferentes partes de Latinoamérica. Y una vez que esta gente estuviera en el puerto de Chiloé, serían recogidos y llevados a la isla Friendship. Hasta ahí todo bien. Mientras tanto, entre sus tardes de conversaciones radiales, logra hacer contacto con Octavio Ortiz. Se vuelven conocidos y sale entre ellos a relucir el tema de la isla, ya que ambos tenían que ver con ella de una u otra manera. Y por si se lo preguntaban, por supuesto que Octavio y Ernesto tenían conversaciones sobre la isla. Platicaban lo poco que sabían, compartían sus experiencias y las cosas que habían visto mientras prestaban sus servicios, pero aún así, siempre quedaban más preguntas que respuestas. Estos curas extranjeros o científicos rubios y altos eran muy enigmáticos. Después, por el año de 1986, Ernesto enfermó a causa de una bacteria. Lo chistoso aquí es que estos personajes de la isla son los que se lo hicieron saber incluso antes de que siquiera Ernesto se sintiera mal. Algo que también se hablaba mucho de Friendship es su habilidad para, digamos, predecir el futuro. Mencionaban cosas que estaban por pasar, o más bien, sabían que sucederían con anticipación. Que esta es otra característica muy particular que tenían. Y con todo esto, ¿quién no iba a pensar que eran extraterrestres? Y bueno, a causa de esta enfermedad le ofrecen que se transporte hacia Puerto Montt y que de ahí llegaría su barco llamado Mytilus II para recogerlo. Lo llevaría hasta la isla y ahí lo ayudarían a quitar esa bacteria de su cuerpo, ya que aseguraban tener la tecnología necesaria para hacerlo. La cosa era que este viaje a la isla no tenía retorno, lo cual hizo dudar mucho a Ernesto y a su familia sobre la decisión que iban a tomar. Le dijeron claramente que una vez llegando a la isla, ahí debían permanecer ya que ellos tenían una misión especial. Es que tan solo piénsalo un momento. Imagina que tu salud está ahí, a tu alcance, pero eso significa dejar todo atrás y mudarte a un lugar desconocido. Es muy fuerte decidir algo así. Aquí hago una pausa y nos vamos un año atrás, en 1985, cuando sucede algo súper increíble en la ciudad de Santiago. Es un día normal y Octavio se encontraba en una conversación radial con Ariel, que recuerden es un habitante de la isla, y le dice que salga hacia la calle y mire hacia arriba. Y su sorpresa fue enorme, ya que afuera en el cielo había un objeto volador no identificado. Y de hecho este evento fue visto por millones de chilenos, ya que incluso el programa tan famoso de Sábado Gigante hizo cobertura del evento y salió en televisión nacional. ¿Pueden creer eso? Una televisora lo transmitió y toda la ciudad de Santiago fue testigo de este fenómeno único en la historia. Otra cosa importante es que esta conversación, al igual que muchas otras que tuvieron con Ariel, fueron grabadas por la familia de Octavio y debido a que miles de personas lo veían en vivo, Friendship advirtió que ningún avión debía intentar acercarse a ellos, ya que dañarían gravemente su funcionamiento debido al campo electromagnético que generaban estas naves. Esta parte se me hace súper interesante también. Y es por toda esta situación con los avistamientos que Ernesto termina de convencerse y decide partir hacia la isla junto con su familia en enero de 1986. Dejando todo atrás y solo llevando sus cosas personales, parten hacia el Puerto Montt y donde después serían transportados hacia la isla por el capitán Alberto. Pero antes de que partieran hacia la isla, Ernesto se comunicó con Ariel una vez más. ¿Y saben qué sucedió en esa conversación? Bueno, pues Ariel le dijo que el cohete espacial Challenger estaba a punto de explotar. ¿Recuerdan ese evento? Fue noticia a nivel mundial. Es decir, siquiera antes de que sucediera, Ariel tuvo la habilidad de decirle a Ernesto lo que estaba a punto de suceder. Una vez más, demostró su habilidad de predecir el futuro.
Y claro, después de media hora, sucede lo inesperado, y explotó tal y como Ariel lo había dicho. Esto de hecho puso nervioso a Ernesto porque si podían predecir o tener control sobre lo que pasa, entonces él y su familia podrían estar en peligro. Era algo que no sabía con certeza y comenzó a dudar sobre su viaje hacia la isla, así que prefirió regresar a la ciudad de Santiago y pensó que sería mejor seguir en contacto con ellos y posteriormente volver a intentar ir. Mientras tanto, él seguía trabajando para ellos y comenzó a hacerse popular su historia de contacto con la comunidad de Friendship, pero al mismo tiempo su salud comenzó a decaer y poco tiempo después Ernesto es diagnosticado con cáncer severo de pulmón. Y es aquí que nuevamente le hacen la invitación a que fuera a la isla porque aseguraban tener la tecnología necesaria para curarlo. Y en esta ocasión Ernesto acepta y decide ir a la isla, que tampoco es que tuviera muchas opciones. O era intentar curarse con los de Friendship o dejarse morir lentamente, y pues era mejor tomar el riesgo. Así que comienza su viaje. Alberto va y lo recoge en el puerto y viajaron en aquel barco Mytilus 2 y bueno, creo que ya llegó el momento que todos estábamos esperando. Ahora sí. Ernesto visita la enigmática y misteriosa isla Friendship y estaba a punto de ver y conocer todo lo que envolvía la existencia de esta comunidad en medio del mar. Me da mucha emoción llegar a esta parte de la historia. Y pues bueno, va en el famoso barco Mytilus 2 acercándose hacia la isla que, recordemos, está ubicada en un conjunto de archipiélagos que tiene cientos de mini islas, y entre todas ellas se fueron acercando a una que tenía tamaño de más o menos un transatlántico, o así es como lo describe Ernesto. Ya estando cerca, Alberto, el capitán, presionó un botón que hizo que el barco comenzara a manejarse solo, abriendo paso entre una zona rocosa, y al estar frente a la isla, de repente una tipo puerta enorme se abrió de manera automática y es así que finalmente entraron. Y así llegamos al final de la primera parte de este caso. Esperen muy pronto la segunda parte, ya que también les compartiré ahí enlaces donde pueden leer a detalle desde las palabras de Ernesto todo lo que aprendió y vivió en su estadía en Friendship. Hay muchísimos detalles que cubrir, pero por ahora, en esta primera parte, es un resumen breve de lo que esta isla misteriosa envuelve. Muchas gracias por quedarte conmigo hasta el final. Te recuerdo lo mucho que me ayuda que le des like al video y que también te suscribas si aún no lo has hecho. Estoy cerca de llegar a 1000 suscriptores y necesito de su ayuda para lograrlo. Se los agradezco de verdad, de corazón. Y para aquellos que escuchan en Spotify, Google y Apple Podcast, no olviden calificarnos con 5 estrellas para que podamos llegar a más gente. Yo soy Cintia Ventimilla y no me voy sin antes recordarles que Halloween no es solo una fecha en el calendario. Halloween es tener conversaciones radiales con seres extraterrestres. Halloween es escuchar Curiosidad Oscura. Hasta la próxima.